de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se lo conoce como una oxirreducción. ¿Qué es una oxirreducción, chicos? La oxirreducción quiere decir de que las macromoléculas que están dentro del diente, ¿sí? Del color marfil, del color amarillo, esas macromoléculas van a ser reducidas a un tamaño menor, y ese tamaño menor, a lo que va reduciendo, se va aclarando el diente. Entonces, por eso se llama una oxirreducción. Y a medida que se va reduciendo y va blanqueando el diente, va a ser difundida al exterior, ¿sí? Resultando y dando a un blanqueamiento dental, ¿sí? Entonces, y este contacto también no solamente se ve que solamente va a estar haciendo blanqueamiento en el lugar que donde está periféricamente colocado el peróxido, sino que tiene una gran ventaja de que el peróxido tiene un blanqueamiento polidireccional, donde que también se demostró que colocando el peróxido de hidrógeno a los lados de los braques ortodónticos blanquea por debajo de los braques ortodónticos. Ya ahora más adelante les voy a hablar sobre el artículo de Hacho, que es un colombiano que también estudió en la Universidad Ponta Grossa, donde hizo la maestría y el doctorado, y les voy a mostrar al final un artículo de él muy interesante donde él demostró que se podían hacer blanqueamientos con aparatos ortodónticos. Una vez que ya yo les digo más o menos el mecanismo de acción, yo les quiero hablar sobre la sensibilidad dental, que es uno de los peores, una de las peores consecuencias que los que nosotros hacemos cuando hacemos el blanqueamiento dental. Tenemos que manejar protocolos, tenemos que manejar diagnósticos que ya más adelante se los voy a explicar, ¿sí? Entonces, la sensibilidad dental no es nada más que una respuesta inflamatoria celular. Va a dar a una, como les decía, a una pulpitis, a veces reversible y a veces irreversible, créanme, porque más o menos si yo cambio de más de 5 grados centígrados afecto a mi pulpa, puedo hacer una pulpitis irreversible. Entonces, colocando mi peróxido de hidrógeno, como ustedes vieron en la figura ahí, si yo no sé más o menos cómo está la concentración de mi peróxido, voy a utilizar luz, con qué intensidad, o no sé diagnosticar ciertos factores que les voy a dar más adelante, van a provocar una pulpitis. Y esa pulpitis puede ser irreversible y que se puede dar tanto en la clínica como en la técnica casera, ¿sí? Otros factores que afectan este proceso de sensibilidad son los cambios iónicos. Estos cambios iónicos son nada más y nada menos que los factores de saber y de conocer el pH de nuestro producto. Si no sabemos qué pH tiene nuestro producto, pues vamos a tener ciertos problemitas de sensibilidad dental, y sería mejor pues saber un poco, y se los voy a ir diciendo ahora por aquí, por el seminario, más o menos para que puedan tener en cuenta qué productos llegan a sus países, por lo menos en el mío, cuando yo estuve en Brasil, se los voy a decir. Y por ejemplo, ya Freire, él ya encontró los valores más bajos que de pH, fueron aquellos productos que nosotros utilizamos en clínica. Entonces ya les voy a decir por qué fue que encontraron productos más bajos de Freire en nuestros geles de blanqueamiento. Otro factor que afecta son los pasajes de iones, como les decía. La mayoría de agentes blanqueadores proponen, ciertas casas comerciales proponen dejar, proponen el cambio de renovación del producto en nuestro blanqueamiento. Por ejemplo, ponerlo 15, 20 minutos, retirarlo y colocar otra porción más. Y otras casas comerciales pregonizan pues la colocación única. Entonces, vista a estos dos grandes temas, que para mí fueron controversos, que fue que en esa época hablé con mi tutor y le dije, profesor, mire, habla uno de que hay que cambiar el peróxido y otro que no. ¿Le parece si queremos comprobar si más o menos quién es el que está más cerca a qué técnica utilizar? Y fue por ello de que yo desarrollé, más adelante les voy a decir, mi artículo que demostró sobre el tema del pH, demostramos el tema de penetración y el tema de cambiar o no nuestro gel y nuestro peróxido. Entonces, ¿cuáles son los efectos que
que interfieren en nuestro blanqueamiento dental. Tenemos que conocer estos 6 factores, como les estoy repitiendo aquí, lo pueden ver, lo pueden anotar, sacarle una fotito, que es muy importante. Tenemos que saber si nuestro producto, qué tipo de pH es, si es un pH ácido, si es un pH alcalino, qué tipo de agente blanqueador es, si lo vamos a utilizar aquí en el consultorio, si lo vamos a utilizar en la casa, la concentración, métanle mucho ojo en esto, la concentración, chicos, hay veces que no, lo más fuerte y lo más potente no a veces es lo mejor, y se los voy a demostrar ahora en el pasar de los slides, que no siempre, por ejemplo, hay peróxidos que llegan al 40%, no hay veces que lo que llega a 40, 42, etcétera, es lo mejor. El tiempo de utilización, ¿qué tiempo vamos a tener en ese producto en boca a nuestro paciente? Lo vamos a tener 45 minutos, 1 hora, 10 minutos. Es muy importante evaluar esto. La temperatura. Aquí hay un dato muy importante que les quiero decir. Muchísimas veces cuando nosotros vamos a la casa dental, le decimos al que nos atiende, pues mire, deme el blanqueamiento X. Y lo que hace la chica es cogerlo del stand y de entregártelo. Es muy importante de que todos los productos, tanto sea casero o sea clínico, estén refrigerados. Y se los voy a demostrar en un artículo más adelante. Para que tenga un mayor desarrollo, un mayor performance ese blanqueamiento y tenga un pH alto. Aquellos pH bajos que demostró en los artículos fueron aquellos blanqueamientos que ustedes lo tienen a la intemperie. Hay países muy calurosos como en el mío, Guayaquil, que todo el año hace 32, 35 grados. Entonces, si tenemos ese kit de blanqueamiento cerca al sol o cerca a cualquier temperatura caliente, créanme que el tiempo de degradación de ese peróxido va a estar bastante bajo, ¿sí? Y el tema de aplicación de luz. ¿Qué va a pasar si le coloco o no le coloco luz? Eso lo vamos a desarrollar más adelante y les voy a dar un tip súper importante y súper bueno. Bien, entonces, este es un artículo que desarrollamos junto con el profesor Logercio. La gran mayoría de los artículos que les voy a presentar fueron desarrollados en mi universidad y guiados con el profesor Logercio, uno de los, como les explicaba, uno de los grandes ponentes importantes a nivel de blanqueamiento y adhesión. Entonces, yo qué es lo que quería desarrollar en este artículo. Yo quería ver efectivamente el valor del pH de los productos que yo estaba investigando, quería ver la penetración de estos productos a cámara pulpar y en qué tiempo es mejor aplicar el peróxido a mis pacientes, si aplicarlo en 45 o 1 hora o dividirlos parcialmente en algunos minutos. ¿Cuál fue el resultado de aquí para no estarlos aburriendo tanto? Fíjense bien en la pantalla del lado izquierdo. La pantalla del lado izquierdo es la tabla sobre si blanqueó o no blanqueó mi kit de blanqueamientos. Si ustedes notan ahí, no hay valores que se puedan cambiar. Todos están siguiendo un mismo patrón. ¿Qué quiere decir eso? Que todos blanquearon. Todos los blanqueamientos que pude comprobar en ese momento, que fueron 5, el Opalence Boost, que en ese entonces era de 38%, el Whitenet HP, que es de la casa FGM, al 35%, el Max de 35%, el Peroxide Sensi de 35% y el Total Blank Office 35%. Todos los 4 últimos son productos brasileños y el primero es americano. Como ustedes pueden ver, tienen unas altas concentraciones de peróxido, con excepción del Boost, que llegó a 38. Pero toditos los blanqueamientos, todos producieron blanqueamiento en mi prueba in vitro que yo hice. Ahora fíjense en el cuadro del lado derecho. En el cuadro del lado derecho habla sobre la penetración. Si ustedes se fijan, en los dos primeros, las primeras cifras, en los primeros, déjame mudar aquí, por favor. Bueno, no puedo cambiarlos, perdón. Entonces, en los dos primeros, ustedes se fijan que tiene 0.13 y 0.12, y del otro lado 0.19 y 0.19. Ellos dos
penetraron muchísimo menos a cámara pulpar en comparación con los otros. En los otros ustedes van 0.19, 0.21, 0.30, 0.30. Pero si ustedes se ponen a comparar entre uno, el de 3 de 15 y el de 3 de 19, el que menos penetró fue yo cambiando el peróxido, que fue a 0.12 y a 0.13. ¿Qué me quiere decir eso? Una vez más, que no poniendo el peróxido por mucho tiempo, voy a tener un gran blanqueamiento y voy a tener una gran satisfacción de mi paciente. Por el contrario, yo les estoy demostrando aquí en este artículo que cambiando el peróxido a 3 veces por 15 minutos, yo tengo una mejoría de mi paciente, no tengo gran penetración de peróxido a cámara pulpar y yo logro un gran blanqueamiento. Si nos fijamos a los productos que tienen aquí abajo, tienen una gran penetración en tanto 3 de 15 como 1 de 45. Ahora ustedes me van a preguntar, se van a decir, doctor, pero ¿cuál fue el éxito de estos dos? El éxito de esos dos productos que ustedes ven ahí es que ya tienen en su composición, tienen un desensibilizante. Eso es muy importante. Saber ustedes reconocer si su producto tiene o no tiene sensibilizante. El de Opalens tiene un nitrato de potasio al 3% y más iones de flúor. Y el Blue tiene calcio, tiene 2% de calcio. Son grandes agentes inhibidores de penetración de peróxido de cámara pulpar, tienen ya desensibilizante entre ellos. En el cuadro de abajo, es sobre el tema del pH. Pueden ver ustedes aquí que todos los valores de la aplicación de 3 de 15 minutos, todos siguen un padrón, miren, 666, 666, 64, 63, 64, 67, 73, pero si yo me voy a la aplicación de 1 de 45, vean la parte de celeste, está ahí que comienza a bajar el nivel de pH. 62, 67, 58, 62, 50. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo coloco estos tres productos que ustedes ven a la izquierda, que no tienen desensibilizante en su composición, y yo los aplico por 1 de 45 minutos, mi pH baja. ¿Qué quiere decir cuando mi pH baja? Que voy a tener mayor penetración a cámara pulpar. Entonces, como les decía en conclusión, tienen que primero saber si su pH es alcalino o si es ácido. Si es alcalino, tienen que ustedes utilizarlo 3 veces por 15 minutos, ¿ok? En comparación, si lo usamos en una de 45, que va a aumentar, va a bajar el pH y va a tener mayor penetración, ¿sí? Como tips de evidencia científica, les voy a dar todo un pequeño repertorio de cómo podemos aclarar ciertas dudas y cómo podemos mejorar nuestro blanqueamiento en nuestro consultorio. El café. Yo cuando era estudiante, cuando era muy joven, ya no estoy tan joven, yo escuchaba a mis colegas y yo mismo lo decía, de que cuando le hacía o le terminaba el blanqueamiento a mis pacientes, les decía, ¿sabe qué? Usted no puede tomar café en 15 días, 15, 20 días, olvídese del café. Entonces, gracias al desarrollo que tuvimos y la experiencia que tuvimos en Brasil, allá en Brasil tuvo la ingeniosa idea, la profesora Rense, Marisela, de hacer un trabajo de investigación sobre qué es lo que pasa si yo mando a mis pacientes a hacer técnica casera y les mando a hacer 3 veces colutorios al día, colutorios de café al día. Se demostró de que no interrumpió el blanqueamiento dental. El blanqueamiento dental se siguió produciendo, siguieron aclarando los dientes en la semana 1, en la semana 2 y en la semana 3. Y luego, después del blanqueamiento, se le hizo un seguimiento a todos los pacientes y siguieron consumiendo café los pacientes y no alteró nuestro blanqueamiento dental. Al contrario, o sea, hubieron ciertos factores extrínsecos, que eso es lo que les quiero decir, hubieron ciertos factores intrínsecos que simplemente con una profilaxis los dientes vuelven a estar como nuevos y vuelven a estar blancos. El café no penetra, no hace una mancha intrínseca, chicos, hace una mancha extrínseca que con un simple tacita de una copa de caucho con pasta profiláctica vuelven a estar blancos. Pero en resumen, no altera nuestra técnica de blanqueamiento. Ustedes me van a decir, doctor, pero ¿y la dieta? Ajá, ¿qué pasa con la dieta?
pues también se demostró que diciéndole a nuestros pacientes, miren, no puedes consumir ciertas comidas como la betarraga, como aquellas comidas que tienen bastante colorantes, no las puede consumir por 15, 20 días, señor. Pues se demostró aquí en este artículo de Matis que no es necesario, no se justifica, no, no deberíamos decir a nuestros pacientes que consuman una dieta blanca, una dieta super, super light y que se olvide del café, que se olvide de las comidas que manchan los dientes. Entiendan una cosa, ese proceso no hace una mancha intrínseca. Lo que podría estar pasando o ocurrir más adelante o en el futuro es una mancha extrínseca, que es fácil de remover, ¿vale? Tips número 1, diciéndoles todo eso, ¿qué podemos contestar ustedes que están en casa o en su consultorio? ¿Es mito o verdad que el café arruina nuestros dientes durante el blanqueamiento? Pues la respuesta es no. Los pacientes pueden hacer su vida normal, los pacientes pueden fumar, pueden tomar café, pueden comer cualquier comida que tengan ciertos colorantes sin ningún problema. No podemos restringir a nuestros pacientes. Es más, es un plus para nosotros porque típico nuestros pacientes nos preguntan, doctor, ¿y puedo comer esto? Doctor, ¿y puedo tomar café? Me encanta el café. Es más, si ustedes hoy por hoy ponen a prueba algo que yo hago en mi consultorio, es que yo los invito a tomar un café después del blanqueamiento. Y los pacientes se quedan como que, no le creo, vamos, haga la prueba. Entonces los pacientes hacen el blanqueamiento conmigo y yo los invito a tomar un café inmediatamente. Entonces ellos pueden comprobar que la seriedad con lo que yo hago el tratamiento, el protocolo que yo les voy a decir al final es muy importante para que ustedes pongan fe del tratamiento que están brindando a sus pacientes. Y a la vez ellos, al llegar a la casa, le van a decir, les comento que mi doctor me hizo un blanqueamiento y me invitó a tomar un café. Y me sacó todo ese gran mito que yo tenía en la cabeza de que no podía tomar café. ¿Vale? Y me vas a decir también, doctor, pero ¿y el vino? ¿Y el tabaco? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que toman vino y que fuman tabaco todo el día? Y aquellos pacientes que no dejan de tomar vino. Perfecto. También se hizo un estudio con ellos, ¿sí? Y se demostró que, como en este estudio querían más que nada evaluar la influencia del valor de pH cuando yo hago un blanqueamiento, aquí se vio pues dos ejemplos. Se investigó, perdón, el tabaco y el vino. Y entonces, ¿qué fue lo que demostró? Vean ahí, el valor de pH, otra vez nuevamente. Los valores de pH de 3, 4 y 5 mostraron un gran valor muchísimo, muchísimo inferior en comparación con los otros que tienen un valor de 6, 7, 8 y 9. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que entre mi producto de blanqueamiento que yo tengo, que yo proporciono, que yo compro, que es uno de mis engreídos, si yo no conozco el valor de ese pH, si es un pH ácido, es un pH muy bajo, no me va a ayudar en el blanqueamiento dental, peor aún con aquellos pacientes que fuman, que toman vino o que toman mucho café. Entonces deberían reconocer ustedes su kit de blanqueamiento, que ya se los voy a decir más adelante, cuáles son los que pueden llegar a conseguir en sus países y cuáles no, para que tengan un mayor desarrollo, un mayor performance en su blanqueamiento dental. Tips número 2. Mito, ¿verdad? Que el vino o el tabaco arruinan el blanqueamiento dental. Ya les había dicho antes, les he hecho una preli de que no, ¿cierto? No arruinan, no pacta nada con aquellos pacientes que son adictos al vino y adictos al tabaco. Vean este artículo de Jin Yaon Lee. Jin Yaon Lee es un profesor de la China que tiene muchísimos artículos de blanqueamiento, igual que Alessandro. Este profesor pues quiso hacer una revisión sistemática, un metaanálisis de aquellos productos, miren, escuchen bien y métanle mucho el ojo aquí, muchos productos de que utilizaban una alta concentración de peróxido y una baja concentración de peróxido más la ayuda de luz LED. Fíjense que aquí dice alto riesgo de sensibilidad dental si yo utilizo un peróxido del 25 al 35%. Si yo tengo un peróxido
en alta concentración y más encima le coloco luz, le voy a dar una alta tasa de riesgo de sensibilidad dental. Y ahí abajo dice que si yo utilizo un blanqueamiento de concentración del 15 al 20% y coloco luz, no produzco tanta sensibilidad en comparación si yo coloco una alta concentración con luz LED. ¿Sí? Entonces, en realidad, ustedes sí pueden usar luz, una ayuda de una luz, pero con un peróxido de hidrógeno a baja concentración. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo aquí la doctora Cosat y el doctor Logercio en la Universidad de Ponta Grossa? Mírenle y métenle mucha atención a eso. Ellos quisieron saber en una cantidad de pacientes X, ¿sí? En vivo, si yo les coloco luz a un grupo de pacientes y no les coloco luz a otro grupo de pacientes. Miren aquí cómo en esta barra estadística de aquí, en esta que no utilizaron luz láser, ellos no tuvieron como que bastantes problemas de sensibilidad dental. Ahora, si yo le coloco y me voy para el lado derecho, imagínense el factor estadístico que me muestra hasta inclusive que llegaron al 13.3% de mostrar pacientes con severo dolor, con severa insatisfacción, de molestias de sensibilidad dental. Sí, como vemos en comparación con el primero. Entonces, en resumen, como yo les decía, yo en lo particular prefiero no colocarle luz a mi paciente. Si ya está comprobado que mi peróxido actúa solo, sin necesidad de generar calor, porque al ya utilizar un sistema de peróxido en boca, ya demostrado por la literatura, altera cierto grado de tu cámara pulpar. Si tú te imaginas, si tú le echas un poco más de calor o un poco de luz y dejándolo por 45 o una hora, ese factor y ese índice de sensibilidad dental no es muy bueno, a no ser de que tú le hagas un blanqueamiento a tu suegra o le hagas un blanqueamiento a una ex tuya. Te va a recordar toda la vida, pero le dejaste los dientes blancos, ¿cierto? Así que no les recomiendo de que hagan esa técnica. Miren este trabajo de aquí, también recomiendan de que el uso de peróxido de hidrógeno en baja concentración con la ayuda de luz LED es mucho menor que si yo utilizo una alta concentración a 35 de porcentaje de peróxido de hidrógeno. Este cuadro de aquí es muy gráfico y es muy didáctico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Paciente recibiendo luz, ¿cierto? Si yo coloco un peróxido de hidrógeno a mayor concentración y con luz LED, mayor sensibilidad. Si yo coloco un peróxido de hidrógeno a menor concentración y con la ayuda de luz LED, la sensibilidad, comparándola la sensibilidad con el que usé con 35 o con 38 grados, no, es significativamente si yo la uso con o sin, ¿vale? Entonces yo les recomiendo, como les vuelvo a repetir, no utilicen la luz LED. Y si lo van a usar en un porcentaje menor a 15 o 16%. Les pregunto, otra vez más, mito o verdad que entre mayor concentración de peróxido tendremos mayor sensibilidad utilizando la luz LED. Sí, vamos a tener mayor sensibilidad, mayor dolor y ese paciente no nos va a recomendar, nos va a decir que va a llegar a la casa tapándose la boca, diciendo de que le duele, que le hicieron doler, que le mantuvieron la boca por 40, por una hora y salió pero prácticamente llorando. Yo he visto pacientes llorando de dolor por la sensibilidad dental post blanqueamiento dental. Llegamos a los over the counter. Estos over the counter son productos pues que están libres a la venta, que donde podemos encontrarlos en cualquiera de esas páginas web, de esas redes sociales, inclusive, y los venden así libremente. Estos productos, algunos sí son buenos, aquí entre nos, que somos odontólogos, y otros no. Ya les voy a pasar el dato de cuáles son buenos y cuáles son los fake, los que no hacen pues ningún efecto de blanqueamiento dental. Yo tuve la oportunidad de pasar un fin de año en Alabama, Georgia, y créanme que yo entré a un supermercado y me encontré con estos productos que ustedes ven arriba. Estos productos
son americanos y promueven el blanqueamiento dental casero. Hay en cremas, hay en tiras y hay en pastas dentales. Y lo que me llamó muchísimo la atención fue de que estos productos son americanos. No había ni un producto chino, no había ni un producto hindú, no había ningún producto peor de Sudamérica, sino que simplemente ellos promovían muchísimo por así decirlo, sus productos caseros a la venta libre. Ahora, si ustedes se fijan en los productos que están aquí abajo, estos, el Crest y el Aquafresh, estos dos sí tienen una potencia de blanqueamiento bastante considerable, podría decirlo yo, las tiras de blanqueamiento de Opalence Go. Estos tiras de aquí tienen un porcentaje de 2% de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y tienen muy buenos resultados. Yo las probé hace como 3 años atrás los probé y en mí yo vi un cambio de blanqueamiento. Así que aquí entre nos les podía yo decir de que esos dos de ahí, estos dos de aquí son buenos. Pero yo los recomendaría más como para mantenimiento, más no para un paciente que está desde el principio quererse hacer un blanqueamiento. Yo más lo recomiendo como para un mantenimiento, para aquella gente que ya ha hecho el proceso de blanqueamiento dental. ¿Sí? Estos son los productos que pues obviamente son de grandes casas representativas, de casas americanas como la Opalescence, la casa americana como 3M, Dentsply, etcétera. Estos son productos ya odontológicos y creados y hechos para dentistas. Entonces, llegamos a una parte muy importante. Ya les hice la introducción de cómo saber si tu kit de blanqueamiento tiene un pH bajo, si tiene un pH alto, ¿cierto? Llegó la época del diagnóstico. Me llega un paciente a mi consulta y lo primero que yo veo ahí en esa foto, ¿qué es lo que ustedes creen que les llama muchísimo la atención? ¿Les llama muchísimo la atención el color, el borde incisal o qué es lo que llama la atención? A mí me llama muchísimo la atención ese crack, esa fisura en todo el centro de mi diente. Habiéndoles dicho anteriormente, de que la misión del peróxido de hidrógeno es atravesar el esmalte, llegar a dentina y a veces llegar a cámara pulpar, ¿qué ustedes van a pensar? ¿Okay? Vámonos a lo más lógico, a lo más fisiológico. Si yo tengo un crack en todo el medio de mi diente y yo le coloco el peróxido de hidrógeno o le coloco la carbamida, ¿quién crees que vaya a pasar? Va a ir derechito, va a ir directo a la cámara pulpar. Y ustedes me van a decir, pero ya, doctor, entonces, ¿qué hago ahí en esa técnica? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo les voy a decir algo que yo hago. Yo le coloco una barrera gingival, las que utilizan, los que vienen en todos los kits de blanqueamiento, y como mi peróxido de hidrógeno hace un blanqueamiento polidireccional, que ya se los demostré anteriormente al comienzo de mi introducción, no voy a tener problema de que me blanquee por la zona cerca a mi crack, ¿cierto? Entonces yo le coloco mi barrera gingival ahí, le coloco mi peróxido a los lados y ojo, que si ustedes ven algún otro crack utilizan, de hecho yo les voy a recomendar que usen magnificaciones, porque a veces el ojo humano engaña y uno no sabe. Y uno hizo todo el protocolo bien, lo hizo correcto. Yo tomé un peróxido de hidrógeno que estaba refrigerado, hice bien mi diagnóstico, hice bien profilaxis, hice todo y mi paciente a los 10 minutos no aguanta el peróxido. Hay un crack cerca ahí, señores. No usamos una magnificación, no vimos bien, no protegimos a ese diente, a ese crack y el peróxido llegó inmediatamente a cámara pulpar y hizo su daño. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí particularmente también? Después de hacer el diagnóstico y después de yo ver que mi paciente tiene un crack, yo lo que hago inmediatamente es hacer una profilaxia. Cojo mi paciente, hago una profilaxia con una copita que ya contenga flúor, ya el diente comienza a recibir flúor
le saco esas manchas extrínsecas que tiene a los lados. El que tenga Aquacare puede utilizar Aquacare, el que tenga ese Profit que tiene bicarbonato de sodio también lo puede hacer, pero es muy importante que ustedes saquen todas las manchas que tienen extrínsecas alrededor del diente. Aquellas manchas que tienen entre las caras interproximales, usar una lígita extra fina y tratar de bajar esa mancha extrínseca. Una vez que yo ya tengo mi diente limpio, sin manchas extrínsecas y sin cualquier alteración que yo me pueda dar cuenta, inmediatamente lo que yo voy a hacer es hacer y medir mi color de mi paciente. Yo voy a tomar un colorímetro, cualquiera que ustedes tengan. Yo en realidad sugiero el Vita 3D Master. Ese colorímetro, pues es un colorímetro, yo sé que es un colorímetro de cerámica, pero me sirve muchísimo, me sirve muchísimo. Yo le tomo al paciente una foto antes y le digo, mira, así estás ahorita, y cuando termine el proceso del blanqueamiento, le vuelvo a tomar el blanqueamiento y le digo, mira, avanzaste 3 o 4 tonos de color. Si ustedes se notan abajo ahí, tienen un espectrofotómetro. Este espectrofotómetro es un aparato de Vita, que es un Vita Easy Shape. Yo ya estoy dejando un poco de lado mi color mucho más con este Vita Easy Shape, porque me da los mismos patrones del colorímetro. Y es más, como está mucho más avanzado, como está mucho más actualizado, yo le puedo tomar el color en el borde incisal, en el tercio medio o en el tercio gingival a mi paciente. Así que para el que tenga las posibilidades de comprarse un espejo, le va a servir para el tema cerámico, para aquellas personas que les gusta hacer diseño de sonrisa, hacer las cerámicas lente contacto, es muy, muy, muy bueno, se los recomiendo. Entonces, ese es mi Vita que yo manejo, tanto para la cerámica o como para mostrarle a mi paciente de que cómo llegó y cómo se fue. Vean este artículo de Matis, que donde él dice de que si yo quiero hacer una técnica de casera, si ustedes han visto esta imagen, muchísimas imágenes sobre esta, de que sugieren colocarle un reservorio a tu modelo, a tu yeso, para luego hacer en el vacuum, hacer la cubeta de blanqueamiento. Él mostró, y él lo publicó, que no es necesario hacer ese tipo de reservorio. Y hoy por hoy, ya ese reservorio ya está out, ya está fuera, no se justifica hacer ese reservorio, ¿sí? Más bien yo les sugiero esta técnica. Miren, este paciente que tengo yo aquí, este paciente pues vino por una técnica casera y yo lo que hice fue tomarle la impresión, hacerle su cubeta individual y miren, y sigan los CENIP de este paciente. Antes, lo que hacíamos antes era recortar pues todos los CENIP de nuestro paciente y dejábamos una cubeta ya más personalizada, como que ya llegando justamente a nuestros bordes gingivales dentro de todos nuestros dientes. Pues no, yo hoy por hoy les sugiero de que arriba de 3 milímetros, más o menos 3 a 4 milímetros del borde gingival, corten la cubeta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba antes? Cuando el paciente se colocaba la cubeta individual y estaba en su casa, hay veces que nuestros pacientes hacían el movimiento de ocluir, ¿cierto? O de hablar, y se salía el producto y era ingestado por nuestros pacientes. Ahora, si ustedes lo recortan más arriba y le hacen ese corte sugerido de 3 o 4 milímetros más arriba, cuando el paciente pueda hacer su actividad normal de hablar o lo que sea, no se va a salir ese producto y no se va a ir ese peróxido de hidrógeno adentro, de que va a provocar gastritis, va a provocar grandes dolores estomacales, etc. Entonces, que yo les sugiero de que lo corten 3 o 4 milímetros arriba y les va a ir excelentemente bien. Inclusive va a ser hasta más cómodo para el paciente porque no va a sentir esa astilla, ese zigzag que tenemos todos en nuestra encía, y va a ser mucho más cómodo. Entonces, como tips número 4, mito o verdad que ayuda a mejorar la efectividad de nuestro blanqueamiento casero utilizando reservorio en mi cubeta. No,
no es necesario, no se justifica, ya no lo hagan, háganlo directamente de su modelo y de su banco. Miren cómo yo le controlo al paciente una vez más, el antes y el después. Miren cómo cuadra el A1 el espectrofotómetro EasyShape de vida. Ambos coinciden con lo mismo. Llegó así y se fue así y lo puedo comprobar. ¿Vale? Este caso es muy bonito y muy especial, chicos. Vean este caso es un caso de la esposa de un amigo mío que juega boli. Ella me decía, Luis, tengo los dientes muy amarillos, yo no sé qué hacer, yo me he puesto de todo, he comprado las pastas súper más caras, la Colgate super guay, la de Oral-B, he hecho todo, he usado bicarbonato, he hecho de todo y no me blanquean los dientes. Entonces yo le dije, mira, hagamos lo siguiente, voy a hacerte una técnica dual o una técnica mixta. Entonces yo le propuse a ella hacerle una sesión de 3 veces por 15 minutos en el consultorio y le mandé peróxido de carbamida a su casa. Les hago una pregunta. ¿Qué tiempo de utilización en el maxilar superior de la cubeta casera y qué tiempo en el maxilar inferior de la cubeta? Acordémonos que en la parte superior, nuestros canalículos dentinarios, ¿de qué tamaño son y de qué tamaño son los inferiores? A ver, ¿ok? Entonces, exactamente. En el maxilar superior podemos hacerlo de 2 a máximo 6 semanas, mantener una técnica casera en el maxilar superior. Y abajo, adivinen qué, adivinen, pues tenemos un máximo de 4 semanas, no más de 4 semanas. Esto ya está probado en la literatura, que si ustedes pretenden y exigen y quieren llegar mucho más allá de este tiempo, de este protocolo prácticamente que está en peróxido de carbamida, van a provocar una pulpitis irreversible, van a provocar de que ese paciente tenga una gran sensibilidad, claro, ganó color, pero a base de semanas arriba y un máximo de 4 semanas abajo. Al final, ella quería tomarse una foto conmigo y al final me dijo, Luis, todavía no llego al color de tus dientes. Y yo le decía, espérate un momento, yo ya llevo haciendo blanqueamiento casi toda mi vida y tú recién hiciste un blanqueamiento, así que quédate tranquila. Entonces ella me decía, no, yo te lo decía por molestar. Yo aclaré mis dientes, me siento súper bien, voy al trabajo, la gente me pregunta muchísimo cómo fue el proceso. Y gracias a esa paciente, aunque ustedes no quieran creerlo, gracias a esa paciente tuve muchísimos más pacientes. ¿Por qué? Porque hice un buen diagnóstico, hice una buena profilaxis, hice una técnica con una baja concentración de peróxido y una baja concentración de peróxido de carbamida. Entonces ella no sufrió un gran choque, un gran trauma en blanqueamiento dental, ¿vale? En el mecanismo de acción, vuelvo a repetirles, el mecanismo de acción es un cambio iónico, ¿sí? Y de que entra peróxido y salen burbujas de oxígeno. Y esto va a provocar radicales libres. Y si no sabemos manejar ese tipo de protocolo, ese tipo de blanqueamiento, vamos a provocar una pulpitis. Puede ser irreversible o reversible. Miren esta foto. Esta foto es tomada en uno de los moldes de Dubái, ¿sí? Y pues las esposas o las novias de la gente que tiene muchísimo dinero, pues van a esos moles y se colocan su blanqueamiento y hacen sus sesiones de blanqueamiento. Ahora, la pregunta que yo me hago en esa foto, que no sale, es que ¿qué peróxido están utilizando ahí esa gente? Si están utilizando un peróxido en alta concentración, en baja concentración, y qué tiempo están sentadas estas señoritas ahí blanqueando sus dientes. Claro que en la foto no está, pero es una gran interrogación que yo tengo de que cómo están manejando en Dubái ese tipo de blanqueamientos y en un mall. O sea, yo también me pongo a pensar, ¿será que ahí, dentro de ahí, de ese control, existirá un odontólogo o no existirá un odontólogo cerca ahí? Esta es una sugerencia que si quieren le pueden tomar foto, le pueden tomar un capture, que es del libro de Alessandro Logercio, de Biomateriales, donde sugiere y les da
más o menos unas diversas opciones cuando tienen manchas extrínsecas, ¿sí? Tómenle la foto, háganle un capture y qué hacer más o menos en casos de que yo tenga manchas extrínsecas. Y ahora me van a decir, bueno Luis, y cuando tenga manchas intrínsecas, ok, cuando tenga manchas intrínsecas hagan lo mismo. Miren todos estos tips que sugiere Alessandro en su libro de biomateriales. ¿Qué hacer? Entonces, tómenle una fotito, háganle un capture y pues luego lo siguen viendo ustedes tranquilamente. ¿Vale? No quiero indagar mucho en este tema, en estos slides, porque es algo ya como sugerencia. ¿Sí? Highwood. ¿Qué dice el profesor Highwood de la Universidad de Augusta? ¿Cómo manejar la sensibilidad dental? ¿Qué debo de hacer para controlar la sensibilidad dental? Entonces vean este videito, donde este video es muy importante, ¿sí? Donde un señor, un joven, pues se va a su casa, a su departamento, encuentra a su señora o a su novia semidesnuda y se pone medio caballero, colocándole un hielito a su esposa, digámosle así, que sea su esposa, y juega con ella. Pero él no sabe o no le preguntó a su novia o a su esposa no le preguntó a su novia o a su esposa si recién venía haciéndose un blanqueamiento dental. Como no lo preguntó, recibió un golpe donde ya ustedes ven. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir la sensibilidad dental? ¿Ustedes quieren que sus pacientes estén así? ¿O quieren que estén normales, que estén saludables, que gocen de una vida normal y cotidiana? ¿Qué es lo que deben de hacer, señores? Disminuir la concentración de peróxido de hidrógeno. Disminuir el tiempo de aplicación. ¿No sigue? ¿Me copian? ¿Aló, doctor? ¿Tiene algún problema? Sí, no sigue mi presentación. Usualmente, ¿cómo hace para que siga? ¿Le da? Ya va. Ahí va. Ok, entonces, aplicación de sensibilizante, chicos. Tienen que colocarle desensibilizante a su proceso de blanqueamiento, tanto de casero o como que sea el clínico, ¿vale? Entonces, ¿qué dice aquí en este artículo? Miren, ellos quisieron ver la eficacia. Si yo le coloco 10% de peróxido de carbamida a 16% de peróxido de carbamida a un estudio clínico randomizado. ¿Cuál fue el resultado y cuál fue la conclusión? Que no hubo diferencia significativa, ¿sí? Si yo uso uno o el otro. A diferencia, métanme mucha atención aquí, que cuando yo usé 16%, aumentó en las primeras semanas, aumentó el blanqueamiento, pero de luego se estabilizó. Y el que yo usé con 10%, en las semanas posteriores yo igualé al de 16% y los dos lograron una satisfacción de blanqueamiento ideal a nuestros pacientes, con la diferencia que con el producto de 10% tuve menor cantidad de sensibilidad dental en comparación con el de 16%. Vean aquí este estudio del doctor Bastin. Él también quiso pues comparar. A ver, él dijo, quiero comparar al mismo tiempo productos de baja concentración de carbamida y productos de alta concentración de peróxido de hidrógeno, y quiero saber si cuando le coloco un desensibilizante en su composición química, ¿qué es lo que pasa? Miren aquí lo que pasa. En el peróxido de carbamida al 10% tuvo un 6% de sensibilidad dental, ¿sí? Y si yo utilizo el de 20%, se subió a 10%. En dolor, en ligero dolor. En un moderado dolor, el de 10% tuvo un por ciento de pacientes que se quejaron de moderado dolor, y el de 20% se quejaron 4%. Y en severo, fíjense que el de 10% no tuvo ningún paciente que se quejó de sensibilidad severa, pero sí tuve un porcentaje de pacientes que se quejaron con el 20% de carbamida. Y en el de peróxido solamente tuve un paciente severo con el de 35% de hidrógeno que llegó a severo.
Todos estos productos tenían ya desensibilizantes y aún así no me quiere dejar mentir este tipo de artículo que no siempre el peróxido con mayor concentración, chicos, me va a garantizar mayor resultado. Vean este artículo del profesor Baratieri con el profesor Alessandro Logercio, ¿sí? Que ellos querían comprobar, decían, a ver, quiero saber si cuando yo les coloco peróxido de carbamida a mis pacientes, inmediatamente y los dejo 8 horas, ¿qué es lo que pasa? Fíjense en el cuadro de ahí que en 15 minutos más del 93% no pasó nada. En 30 minutos más del 93% no mostró nada. En una hora ya mostró que bajó del 93 al 86% de que ya sentían una pues ligera sensibilidad que fue que arrojó un 13.3%. Ahora, ¿qué pasa con esos pacientes que durmieron con la moldera en su boca? Mostró que un 20% no pasó nada y un 46% ya mostró una sensibilidad, una gran molestia. Después subió a un 20% de moderada, un 6% considerable y un 6% severa. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ustedes pueden recomendar a sus pacientes el uso de las placas caseras de 1 hora a máximo 2 horas de uso. Más allá de ese tiempo, el peróxido se degrada, que les voy a mostrar un artículo más adelante, y el peróxido se degrada y ya no tiene un proceso, una efectividad de blanqueamiento, sino que tiene un efecto contrario, ¿vale? Entonces yo les recomiendo de que entre 1 a 2 horas máximo utilicen eso. Vean como recomendación final, lo que les decía anteriormente, la utilización de 1 a 2 horas como máximo con carbamida suficiente, ¿sí? Por un máximo de 16 días. ¿Quieren que su paciente esté así o quieren que su paciente luzca así y los recomiende más? Yo creo que más la foto de la chica feliz con el helado y nos va a recomendar mucho más pacientes y nos va a decir pues, que ella pasó el proceso de blanqueamiento sin ningún problema de sensibilidad dental. Vean a Matis, lo que les decía del tiempo de degradación. Chicos, miren, Matis aquí en este artículo en el Upper Dent demostró de que el tiempo de degradación más allá de 2 horas ya no tiene ningún efecto blanqueador. Al contrario, ya produce efectos contrarios, efectos de sensibilidad, efectos de que el producto no tiene una estabilidad y un efecto blanqueador, sino que ya está ahí de más y entonces tenemos que utilizarlo un tiempo de 1 a 2 horas de uso, como máximo 2 horas de uso. ¿Qué es lo que hizo Logercio y Baratieri nuevamente en otro estudio? Pues ellos querían ver la efectividad del blanqueamiento utilizando desensibilizantes. Ese desensibilizante que ustedes ven ahí de la Ultradent es el que yo prácticamente, a mí no me paga nada Ultradent, pero es el que más yo uso y el que más utilizo en mi clínica. Es un producto que tiene un nitrato de potasio bastante importante, ¿sí? Tiene un porcentaje de 2 o 3% de nitrato y tiene inclusive iones de flúor. Entonces ellos demostraron en este artículo que la aplicación de sensibilizante no influyó en el cambio de color, más bien ayudó a desensibilizar y ayudar a que no tengan grandes dolores post blanqueamiento dental con mi técnica de blanqueamiento. Aquí está la foto que me gusta muchísimo. Esta foto representa lo que les quiero explicar, es de que pueden ustedes colocar todo su nitrato de potasio a nivel vestibular, ¿sí? Sin ningún problema. Pueden inclusive ponerlo hasta inclusive antes de su barrera gingival, ¿sí? Nótense bien que en esa foto ya el diente está limpio, le coloqué pues todas las manchas extrínsecas y le coloqué mi nitrato de potasio 10 minutos, ¿sí? Luego de esos 10 minutos remuevo mi nitrato de potasio y ya viene el proceso de colocarle mi barrera gingival, mi abreboca para blanqueamiento, etc. Entonces, esta tabla es muy importante. Tómenle un capture, tómenle una fotito para que pueda. En resumen, es esto, chicos. Si yo quiero utilizar carbamida, un máximo de 2 horas, de 2 horas y que contenga nitrato de potasio, que tenga desensibilizante.
esta palabra de desensibilizante la van a escuchar en todo mi trayecto de mi charla con ustedes. Si yo quiero usar peróxido de hidrógeno, tengo que usar un máximo de 3 sesiones. Estoy hablando de 3 sesiones, de tres veces de 15 minutos. Por ejemplo, le coloco 15 minutos por reloj el peróxido, remuevo con una cánula endodóntica el peróxido y le coloco un peróxido nuevo. Pasan los 15 minutos, remuevo ese peróxido, ¿sí? Y le vuelvo a colocar por otros 15 minutos. No enjuago con agua. Eso es lo que algunas veces en unas charlas me han dicho. No enjuago con agua. Tienen que tratar de conseguirse la cánula endodóntica y absorber solamente el peróxido que está alrededor del diente y volver a colocar una nueva, ¿sí? Y que este producto contenga desensibilizante de potasio. Muy importante, señor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir el tratamiento de la sensibilidad dental? Como todo odontólogo y todo nos pasa siempre algo tarde. Nosotros siempre esperamos que pase algo para nosotros después luego actuar. No, señores, yo les recomiendo que piensen antes como un ajedrecista, entre 2 a 3 jugadas con anticipación. Entonces no esperemos que nuestros pacientes nos llamen y nos digan, Luis, estoy con un dolor súper fuerte, no aguanto, mira, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me compro? ¿Qué hago? Y tú le dices, no, mira, hay una botellita que te dije que por si acaso te la pongas en los dientes, póntela que te va a aliviar. No lleguemos a eso. Entonces, antes de que nuestro paciente vaya a hacer la técnica casera, díganle que en la cubeta le coloque el nitrato de potasio y se ponga 10 minutos antes. Pasan los 10 minutos, lavan la cubeta personalizada de blanqueamiento, la secan y que coloquen el gel de blanqueamiento. ¿Sí? Entonces, mira qué es lo que pasó aquí con Charlie Brown. Charlie Brown, súper sorprendido, le dice a Snoopy, Snoopy, ¿cómo hiciste para que no le duela? Entonces Snoopy, muy, muy inteligente, como siempre ha sido, dice, fácil, recordé colocar nitrato de potasio antes. Chicos, colocar nitrato de potasio antes, en cualquiera de las dos técnicas, se las recomiendo. El paciente les va a agradecer muchísimo porque la sensibilidad dental, para los que ya hemos pasado por eso, sabemos a qué nos referimos, ¿sí? Ahora me vas a decir, Luis, pero yo a mis pacientes les mando una pastillita, les mando una cataflán, les mando un analgésico y los calmo. ¿Qué va a pasar si yo me voy a la literatura? La literatura con el doctor Logercio y la profesora Estela Cosat y Paula mostraron que el efecto de usar un analgésico sí es efectivo, pero es efectivo solamente 1 hora. Más allá de eso, no hay efectividad en usar analgésicos en post-blanqueamiento dental. Así que si ustedes creen de que mandarle pastillitas analgésicos van a librarse de la culpa que ustedes tuvieron con el paciente, deteniéndolo 1 hora y con alta concentración de peróxido y más la luz LED, créanme que no les va a aliviar eso. ¿Sí? Solamente 1 hora de efectividad en el analgésico. Y nunca hace falta, pues, en nuestras redes, aquel odontólogo que es farmacéutico y va a decir, pero doctor, pero ¿y con corticoides? ¿Qué pasa con corticoides? Pues también el mismo artículo, bueno, en otro artículo más adelante, los mismos autores, ellos demostraron que tiene la misma efectividad usar corticoides. Tiene 1 hora de efectividad si yo le mando a mis pacientes corticoides. Así que efectivamente sí hay un efecto, pero solamente hay un efecto 1 hora. Entonces, como tips número 8, ¿cómo aumento para hacer efectivo mi blanqueamiento, Luis? Súper fácil. Tienes que aplicar desensibilizante antes, tienes que disminuir tu concentración de peróxido, disminuir tu tiempo de aplicación, usos de productos que ya contengan desensibilizantes, ¿sí? Analgésicos, lo puse porque entre no ponerlo y ponerlo, prefiero ponerlo, y productos que contengan un pH neutro alcalino, y cambiar los tiempos de aplicación, no dejar el peróxido ahí por más de 45 1 hora, sino que cambien el peróxido. Pues lo pusieron 15, 20 minutos, cámbialo y vuelve a poner entre 15 a 20 minutos, ¿vale? Estos son los productos que yo le iba a decir, que yo se los recomiendo, que en el mercado son los únicos que tienen desensibilizantes. Los que yo he comprobado y he leído la literatura, estos son los únicos que tienen desensibilizantes. Ahora, si ustedes se fijan, el del Cora Office dice, está el signo de porcentaje
y dice nitrato de potasio en signos de interrogación. Yo tuve la oportunidad de estar en Valencia, en una conferencia, dando una conferencia en Valencia, en España, y ahí estaba el stand de Polar Office. Y yo le pregunto al señor que estaba representando ahí la casa comercial, y yo le decía que por qué en las instrucciones del blanqueamiento de ustedes no dice cuánto porcentaje tiene de ustedes en nitrato. Y él no me quería creer, y él buscó dentro del manual del producto y no encontró, solamente decía, contamos con nitrato de potasio. Entonces yo le decía a él, podría ser esto una falsa publicidad. Ojo, ustedes tienen que poner qué cantidad de concentración de nitrato de potasio ustedes tienen en su producto, como lo publican las otras casas. Yo sé que son ustedes una casa seria, pero deberían publicarlo. Entonces él anotó mi sugerencia y yo no sé si hasta el día de hoy Polar Office ya mantiene, cambió su manual de instrucción o no, pero ellos ponen que tienen nitrato de potasio, pues no dice cuánto, ¿vale? Entonces, uno de los productos que yo más utilizo, la verdad, en mi consultorio son los dos de la izquierda, el Blue y el Boots de Ultraden. Los dos contienen desensibilizantes, los dos son muy buenos, los dos vienen en jeringa única y los puedo aplicar de una vez. Vean este artículo de que habla de una revisión sistemática, un metaanálisis, de que qué mismo es bueno utilizar, qué técnica es bueno utilizar, la de blanqueamiento casero o la de blanqueamiento clínico. Luis, ¿qué mismo utilizo? O sea, me estás hablando la ventaja de uno, la ventaja del otro, ¿qué mismo? Entonces yo buscando entre mis redes, pues encontré un artículo de mi profesor, ya, que fue publicado en el 2016, no es muy reciente. ¿Y qué pasó con eso? Ellos llegaron a la conclusión de que las dos técnicas son buenas. Lo que somos malos somos nosotros aplicando el producto. Nosotros somos malos aplicando un protocolo. Si nosotros no vemos bien esos cuellos expuestos y le mandamos, sabiendo que vemos cuellos expuestos, mandamos a nuestro paciente una técnica de cubeta casera, ¿qué crees que va a pasar con ese cuello expuesto? Acuérdense de que yo les estoy recomendando cortarlo 3 o 4 milímetros después del cenit. Ese peróxido se va a acumular y se va a ir al cenit, perdón, al cuello, y va a dar gran sensibilidad. ¿Qué pasa si no diagnosticaste bien con un crack dental? El producto no es malo. Nosotros estamos haciendo mal un procedimiento dental. Entonces ellos llegaron a la conclusión que los dos productos son buenos, sino que simplemente hay que seguir ciertos protocolos para mejorar nuestro blanqueamiento y mejorar nuestra sensibilidad dental. Como TICS 9, es cierto que los productos de blanqueamiento dental desgastan nuestro esmalte. ¿Qué creen ustedes? ¿Desgastan nuestro esmalte los blanqueamientos dentales o no? No, no desgastan el esmalte, el uso de blanqueamiento dental. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a explicar molecularmente qué es lo que pasa. Acordémonos que el diente tiene túbulos dentinarios. Lo que va a pasar es que nuestro gel va a penetrar por los túbulos dentinarios. Lo que está en el exterior no va a pasar absolutamente nada. Acuérdense que el esmalte es translúcido. Lo que va a pasar atrás del esmalte es lo importante. Va a hacer una oxirreducción de aquellas macromoléculas que están del color marfil, el color amarillo, y como el esmalte es transparente, al hacer ese efecto de blanqueamiento, es de que va a provocar esa salida y ese efecto espejo de la oxirreducción de las macromoléculas reducidas a un menor tamaño y más claras. Entonces, en sí, no hay un desgaste en el esmalte. Ahora, se comprobó en la literatura que nuestra saliva es un remineralizador de esmalte. En el caso hipotético, molecularmente hablando, de que nuestros dientes sufrieran un pequeño desgaste de 0.1 micra, nuestra saliva tiene ese poder de regenerar nuevamente esa falla que tuvimos gracias a algún tipo de abrasión o algún tipo de blanqueamiento. La técnica que les había recomendado hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? La esposa de mi amigo. Esa técnica en inglés se llama Jump Start Technique. ¿Okay? Es una técnica dupla, es una técnica mixta, donde ustedes pueden alternar clínicamente y para la casa el peróxido de hidrógeno o carbamida. ¿Sí? Entonces, en ese estudio, ellos quisieron demostrar, diciéndole, mira, ellos le dijeron a
le dijeron a FGM, invéntame un blue al 20% y colócamele calcio. El blue de 35% ya contiene calcio. Entonces ellos quisieron comprobar con toda la literatura que ya ellos ya saben, de usar de sensibilizante, usar nitrato de potasio, le dicen a FGM, mira, invéntame un blue, un peróxido de hidrógeno al 20% y colócale calcio. ¿Ok? Gluconato de calcio. Le colocaron gluconato de calcio, hicieron esta prueba mixta y ellos demostraron que hubo una excelente, efectiva técnica de blanqueamiento dental, ¿sí? No hubo una sensibilidad tan atroz como si yo no hubiese aplicado nitrato de potasio o desensibilizante en nuestro producto. Y en conclusión, ellos dijeron de que utilizar una técnica casera y técnica de clínica bajo el respaldo de utilizar productos que contengan sensibilizantes son recomendables. Este artículo de Yadar, de Hacho, un colombiano, que es el que usó, hizo su artículo de usar blanqueamiento dental bajo braques ortodónticos sea muy efectivo, fue publicado y miren cómo lo pasó. ¿Qué fue lo que hizo él? Miren cómo él hace una matriz de silicona con un espectrofotómetro, mide el color, le dice al ortodoncista, colócale bracket a mi paciente, le colocan bracket y él con una tira de Opalence Go hace el blanqueamiento dental. Después le dice al ortodoncista, saca el bracket y yo voy a medir el color si realmente blanqueó o no blanqueó. Y efectivamente blanqueó. ¿Por qué? Porque hace un blanqueamiento polidireccional, ¿sí? Entonces, una vez más, les hago la misma pregunta. ¿Qué será? ¿Que puedo blanquear mis dientes utilizando bracket? Sí, sí puedo utilizar blanqueamiento. Pero ¿qué tipo de blanqueamiento? Esa es la parte más importante. Miren, tienen que hacer un blanqueamiento solamente en tiras. En tiras. ¿Por qué en tiras? Si yo le coloco un blanqueamiento ahí de Opalences Boots o de Blue, al tener contacto ese tipo de peróxido con los fierros, con el metal, pierde la degradación, pierdo efectividad en mi peróxido. El peróxido al tocar esos metales pierde esa efectividad y se degrada más rápido y no produce un efecto de blanqueamiento que es lo que debemos hacer. Pero si lo hacemos con tiras de Opalence Go, como la marca de Ultra D, es más recomendable porque en las tiras no va a provocar esa degradación de peróxido y al contrario, va a mejorar nuestro blanqueamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo Alexandra Mena? Alexandra Mena comparó 20% y 35% de peróxido de hidrógeno, ya incluido un desensibilizante en su composición, y quería saber ella la penetración de peróxido de ellos. ¿Sí? Alexandra Mena, ecuatoriana, y ella hizo el máster y doctorado también en Punta Grosa y una docente en la Universidad de UTLA en Quito, donde ella tiene muchísimos artículos de blanqueamiento y de adhesión. Entonces, miren, fíjense ahí, en aquellos productos que ya contiene sensibilizante, con los que contiene sensibilizante tanto al 35 o al 20%, penetró muchísimo menos con aquellos productos de blanqueamiento que le dijo a la casa comercial no le coloques desensibilizante. Fíjense bien cómo ahí la penetración de peróxido es mucho inferior y significativamente inferior en penetración de peróxido en comparación al otro. Entonces, aquí les quiero dar un videito, ya terminando mi presentación, sobre Friends. ¿Quién se acuerda de ese video, de esa escena, de ese capítulo?
Bien, entonces llegué a la final de mi presentación. Este es mi centro de investigaciones y estudios continuos en odontología acá en Ecuador. Le dejo mi correo electrónico y mi dirección de Instagram. El que quiera algún tipo de artículo, al que quiera algún tipo de información extra, yo estoy encantado de la vida en ayudarlos. Yo soy una persona muy abierta, y pues dentro de esto quiero también desearles y dejarles un protocolo personal mío, una recomendación personal. Tómale un capture, tómale una foto. ¿Qué es lo que yo hago primero? A ver, señores, vamos repitiendo desde el principio. Yo hago un diagnóstico, ¿cierto? Luego del diagnóstico voy a hacer una profilaxis. La profilaxis que ya les había dicho antes, ¿sí? Con flúor, con algún tipo de abrasivo, con tiras intraproximales, ¿listo? Una vez que ya tengo todo eso, le tomo la foto a mi paciente delante, por si acaso, ¿sí? Y le coloco nitrato de potasio, 10 minutos. Luego retiro eso y utilizo peróxidos con desensibilizantes, como los que ya les mostré anteriormente, ¿sí? Ahora, aquí viene el tema. Si yo utilizo una alta concentración de peróxido, yo le bajo el tiempo. Le coloco 3 veces de 15 minutos, ¿sí? Ahora, si yo quiero utilizar una baja concentración de peróxido y le quiero poner luz LED, lo puede hacer, pero a una baja concentración de un 6 a un máximo 15% de peróxido, ¿sí? Debo utilizar peróxidos que tengan un pH alcalino, que tengan un pH de 6 hacia arriba. Y al finalizar mi blanqueamiento, al retirar la barrera gingival y todo, colocarle finalmente una capa de flúor espumante. Ustedes me van a decir qué flúor espumante es ese. Yo el que utilizo es uno de FGM, que es este. Si FGM llega a tu país, yo te recomiendo que compres este flúor espumante porque va como que a refrescar ese proceso y va como que a aliviar ese ese tratamiento que tú le diste a los dientes, ese cambio iónico, esos radicales libres, vas como que a calmar en el caso hipotético que tenga cierta sensibilidad a tu paciente. Este flúor espumante los va a aliviar, va a calmar y va a refrescar ese blanqueamiento de tu paciente y te lo va a agradecer. ¿Sí? Esto es como una recomendación personalmente mía. Ahora, para de pronto, si es que quieren tomarle nuevamente foto o capture a mi protocolo personal, que se lo sugiero, si ustedes siguen este protocolo, señores, créanme que no van a fallar en su blanqueamiento, sus pacientes les va a agradecer y les van a traer mucho más pacientes. Y gracias, Nicaragua, le agradezco muchísimo a Orlando. Orlando lo conocí, como les decía al principio, lo conocí en República Dominicana, ahí también junto al profesor y el doctor Ronnie de Dominicana y Alexander López de Colombia. Entonces, le agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Orlando, no sé si ya estás por ahí. Y gracias, Caterine, y cualquier tipo de preguntas o dudas, pues venga. Excelente conferencia, doctor. Creo que podemos proceder a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, doctor, ¿los nuevos productos de carbón son buenos? Los nuevos productos de carbón. Sí, No sé cuáles productos serán esos. son los productos de carbón activado, creo yo, que vienen como en una pastita y uno se coloca en los dientes. No lo conozco, no lo conozco. Esto yo voy a averiguar sobre eso porque no lo conozco. ¿Y de qué casa comercial son? Bueno, es de varias marcas, de hecho, y vienen así como en una presentación de polvo. Y No, uno, no, no uno los se he los coloca, utilizado, no los he utilizado y voy a averiguar sobre ellos. uno se los coloca con su cepillo y se lo deja por Ah, un punto y supuestamente ya, blanquea. ya, ya, sí. Son medios abrasivos, ¿cierto? Sí, Sí, ya, no son recomendables. No son recomendables. Todo producto que es abrasivo, el único producto abrasivo que es recomendable es la técnica de la microabrasión, porque eso lo hace controlado un odontólogo. Lo hace viendo en qué parte remuevo más, en qué parte remuevo menos. Pero así, estos tipos de productos así
lo coloco en el cepillo y lo remuevo, no tienes un control, pues te puedes lastimar la encía, puedes hacer retracción gingival, no lo recomiendo. Ok, doctor, gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando el paciente ya está con sensibilidad severa? Por eso les decía justamente en uno de mis slides, yo les decía de que nosotros como odontólogos siempre esperamos justamente este slide que yo les decía, siempre esperamos que pasen las cosas y no adelantarnos como jugador de ajedrez. Entonces, ya con esta recomendación, señores, chicos, colegas, estudiantes y profesionales, no esperen a que les dé sensibilidad severa. Simplemente colóquenle antes nitrato de potasio y van a ver que por lo menos les garantizo que severa no van a tener. O sea, severa no van a tener de pronto una sensibilidad media pequeñita, pero de moderada a severa no lo van a tener. Ahora, en el caso que lo tuvieran, respondiendo a tu pregunta, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. A lo mucho le puedes recomendar un analgésico, un corticoide y decirle, ¿sabes qué? Te va a calmar 1 hora, pero más nada. Pero en 48 horas debería desaparecer esa sensibilidad severa. Debería desaparecer. Si no desaparece es porque ya, infelizmente, repito que lo dije toda la charla, infelizmente, ya provocaste una pulpitis posiblemente irreversible. Doctor, siguiente pregunta. Doctor, en el caso de tener un paciente que quiere hacerse un blanqueamiento, pero que requiere cambio de resinas en el sector anterior por filtraciones, ¿le realizo el blanqueamiento primero? Si ya tienes resinas en el sector anterior y le coloco blanqueamiento, no va a hacer ningún efecto. El blanqueamiento en la resina no va a tener ningún efecto. El blanqueamiento hace efecto en la estructura dental. Ok, doctor, siguiente pregunta. Doctor, felicitarlo por su plática. Mi pregunta es, ¿usted realiza diagnóstico previo al blanqueamiento? Es decir, sabemos que algunos pacientes no son candidatos a blanqueamiento. ¿En qué se basa para decidir qué tipo de blanqueamiento realizar? Saludos desde México. México. A ver, en realidad no, es como, esto es como los implantes, ¿no? No hay un no para todo el mundo. En el tema del blanqueamiento, para yo decirle no a un paciente de blanqueamiento, pues tendría que ver si, no sé, factores externos, que tiene grandes afracciones, aparte que tiene afracciones, tiene crack vestibulares por todos lados. Este, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un bruxismo severo y tú lo miras oclusalmente y pues ya se les ve la pulpa, se les ve así, pero diciéndote hola. Así como en esos casos tan severos, tan avanzados, yo creo que no le haría blanqueamiento. Pero ese es como mi punto de vista diagnóstico. Pero de ahí, si no tienes ese gran problema que acabo de mencionar anteriormente, pues yo le hago blanqueamiento a todos mis pacientes, sin ningún problema y con con los casos de precaución, con nitrato, con blanqueamiento que tenga ya desensibilizante, no les coloco luz y les cambio el producto cada 15 minutos. Yo con eso garantizo un éxito total. Ok, doctor, siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor. Entre las sesiones de peróxido de hidrógeno, ¿hay que esperar un tiempo o automáticamente se hace la otra sesión por 15 minutos? No, en una misma sesión hace 3 de 15. Yo lo que hago es que esto es bastante relativo. Es muy buena tu pregunta. No sé de qué país fue. ¿De qué país fue? ¿No dice? No dice, doctor. Muy buena pregunta. A ver, yo por lo general, le pregunto muchísimo a mi paciente. En los 3 primeros 15 minutos, le pregunto, ¿estás bien? No, sí, estoy bien. Bueno, si él está bien, retiro los tres primeros 15 minutos, retiro mi peróxido con la cánula de endodoncia, le pongo los otros 15 más y le vuelvo a preguntar. Si al final de los 45 minutos le pregunto a mi paciente si está bien, yo lo vuelvo a citar a mi paciente, pero lo vuelvo a citar dependiendo la sintomatología de él. Yo lo llamo en 2, 3 días y le digo, Juan, ¿cómo estás, Juan? No, estoy perfecto, Luis. Mira, los dientes están maravillosos.
Entonces yo lo vuelvo a citar por una segunda vez y le hago otra sesión de 3 veces de 15 minutos. Yo por lo general los cito a los pacientes de 2 a 3 veces, pero les hago de 3 de 15. Ok, doctor, gracias. La siguiente pregunta es, ¿puede suceder reabsorción radicular externa utilizando blanqueamiento casero? Gracias. No, no está comprobado en la literatura ni clínicamente en algún tipo de reabsorciones radiculares. Pero sí, y a mí, bueno, le pasó a mi dupla. Mira, imagínate este caso que es muy interesante. Le pasó a mi dupla de que eh, no hicimos una panorámica o una radiografía en una paciente, y esto nos pasó en Brasil, de que ella vino por blanqueamiento y tenía un diente, o sea, no estaba totalmente cromático, créeme, estaba ligeramente diferente que el otro, que era un central, y nosotros por no evaluar bien, eso es lo que les repito, hay que evaluar bien, hay que tener magnificación, o sea, las cosas te pasan cuando ya una vez ya tú dices, coño, me pasaron y nunca van a volver a pasar. Ese diente estaba con muerte pulpar. Entonces nosotros le hicimos nuestra sesión de blanqueamiento y el paciente se fue a su casa y en cuestión de 8 horas le provocamos sin querer queriendo, obviamente, se los digo así porque la verdad es que todo el mundo muestra sus grandes victorias y todo, y muy pocos muestran sus derrotas, sus fracasos. Y en 8 horas, que es diagnosticar, usar lupa, hacer magnificación, si vemos un ligero cambio discrómico en nuestro diente, tomemos una radiografía y estemos seguros si podemos provocar algo. Sin embargo, miren qué es lo que pasó. Si por no usar una radiografía provocamos la aceleración de un efecto fistuloso en ese diente, pero no provocamos una rizálisis. Ok, doctor, siguiente pregunta. ¿Realizar una profilaxis con flúor previo al blanqueamiento no disminuye la eficacia del gel blanqueador? No, para nada, para nada. Si el flúor lo que hace es re, rehabilitar, mejorar nuestro diente, nuestra capacidad como de sacar cierta manchita extrínseca, como que aliviar un poquito nuestro diente, prepararlo para lo que viene. Pero no, para nada. Yo, al contrario, yo lo recomiendo, yo lo hago. Doctor, dice gracias por la conferencia. ¿Con qué retiro el nitrato de potasio para después proceder a realizar el blanqueamiento? Bueno, supongo que se está refiriendo al clínico, ¿no? Si es el clínico, simplemente con una gasita, con una gasa, retiro todo el nitrato de potasio y con la jeringa triple, tirando aire y agua al mismo tiempo, saco todos los excesos de nitrato de potasio, seco bien, le coloco el abreboca. Algo que me olvidé como de recomendarle, un abreboca espectacular que yo les recomiendo es el abreboca de FGM. Yo sé que Ultraden tiene una pequeña aleta verde para el blanqueamiento. Yo no recomiendo esa. Yo recomiendo los abrebocas de FGM, donde te hace una apertura muy buena, te controla la lengua y te mantiene el paciente súper estable. El paciente puede morder en esa abreboca, es súper cómodo. Y ahí yo he visto, inclusive en videos de tutoriales y todo, que usan palillos de algodón, usan cosas para morder. No utilicen eso, chicos. Utilicen unas cosas que son para blanqueamiento, productos para odontólogos. Sí, siguiente pregunta. Sí, doctor. La siguiente pregunta, a ver, ¿qué tanto aclaran las fundas de aclaramiento de opalescencia? ¿O se recomienda utilizarlo como un refuerzo con esas fundas luego de realizar el aclaramiento en el consultorio? ¿O se puede usar únicamente con las fundas? Las fundas quiere decir las tiritas, los strips. Bueno, solo dice fundas de aclaramiento de opalescencia. Ya, me imagino que debe ser el Opalescence Go. Ya, las tiritas. Mira, yo he usado las tiras. Yo usé las tiras que les dije hace un rato arriba, las de acá.
Ahí donde están acá. Yo usé estas dos, yo usé la CRES, que tiene 2% de peróxido, y me fue muy bien, me fue muy bien. Luego, eso fue hace como 3 años atrás. Luego, hace como recién el año pasado, yo usé la de el Opalence Go, que si no me equivoco, está acá, y yo lo usé más bien como mantenimiento, como les dije en la charla. No se lo recomiendo para que se lo den de una vez al primer paciente que el primera vez en su vida se va a hacer blanqueamiento. Más bien este tipo de tiras es como para aquellos pacientes de que tú te has hecho un blanqueamiento ya, Catherine, y tú al año me dices, ¿sabes qué, Luis? Mira, necesito que me hagas un blanqueamiento porque veo que como que se me ha caído un poquito el color. Y yo como sé que ya, yo te hice un blanqueamiento, yo te digo, mira, Catherine, ¿sabes qué? Toma estas cubetas se hacen así, asado, las puedes usar hasta que se te acaben y listo. Más bien yo las recomiendo para pacientes que hagan mantenimiento y que hayan tenido blanqueamiento anterior. Ok, doctor, la última pregunta es, eh, hola, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los pacientes para el mantenimiento del blanqueamiento? El mismo que me acaban de decir anteriormente, el mismo, tiras. Opalence Go funciona espectacularmente, espectacular, tiene varios sabores, ¿sí? Viene en una caja y vienen, que si no me equivoco, vienen unas 8 o 12 muestras, y yo les recomiendo esas. Aquellos pacientes que ya pasaron por un tratamiento de blanqueamiento y notaron que se les abajó un poco el color después de un año, año y medio, la mejor recomendación es las tiras. Ok, doctor, yo creo que con eso finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. Y una vez más, agradecerle su tiempo y compartir sus conocimientos. Yo creo que el doctor Orlando Paguaga está en línea para hablar con usted. A ver, Muchísimas maestro, gracias, amigo. ¿Cómo estás? ¿qué dice maestro? ¿Todo bien por acá? Muchísimas gracias por esa conferencia. Estuvo muy, muy buena. Desafortunadamente tuve un problema con Zoom, pero ya estoy por acá. Y bueno, agradeciéndote por esa tremenda conferencia. Realmente ha sido excelente. Compadre, muchísimas gracias a ti, como le decía al principio de mi introducción, agradeciendo a ti, pues eres una excelente persona, un excelente odontólogo, y no lo digo yo, lo dice muchísima gente, varias de los que tuvieron el agrado de conocerte, tuve el agrado de conocerte en República, y nada, compadre, aquí para las que tú necesites. Justamente estábamos hablando con interno por Catherine para ver si de más adelante hacíamos otro, con otro tipo de sentido, con otro tipo de pronto otra plataforma, y hacerlo más divertido, más agradable para los odontólogos. Claro que sí, mi hermano. Eso ni lo dudes. Dios mediante podamos, luego de todo este problema, hacer ya cursos más personales, poder traer a todos los conferencistas que hemos tenido en Nicaragua para que también tengan la oportunidad de conocer este bello país y poder hacer actividades ya presenciales, ¿no? Pues me encantaría conocer Nicaragua, créeme que todo el mundo me ha hablado maravillas, maravillas, así que nada, perfecto. Cuando tú irás, tú organizas algo por allá, o yo organizo algo por acá. De hecho, teníamos algo, ¿te acuerdas? Con Alexander, teníamos algo, pero lastimosamente no se dio, y no, nos perdimos ese privilegio de tenerte por acá, por Ecuador. Así que yo dispuesto, compadre, podríamos organizar algo y nada, cuenta conmigo. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los colegas presentes. Muchísimas gracias, Catherine. Bueno, y yo me despido. Doctor, Déjame contestar una pequeña pregunta que hay aquí de Jimmy. Por Sí, favor, antes de cerrar, me dice de que, buenas tardes, doctor, ¿cada cuánto recomienda realizar alojamientos caseros después de, cuando me dijo una resina? Acá, ¿en qué tiempo puedo? Ya, perfecto. Si yo hago un blanqueamiento dental y quiero hacer un tipo carilla de resina, tengo que esperar unas 2 semanas, de 2 a 3 semanas, para que el diente se rehidrate. ¿Okay? No hagan un tratamiento inmediato a los 2 o 3 días, espérense unas 2 o 3 semanitas que el diente se rehidrate, porque después pueden provocar de pronto una pulpitis, pueden provocar una sensibilidad mucho mayor, porque ya ahí ustedes, me imagino, como todo odontólogo, vamos a colocar un
un ácido fosfórico, así que espérense unas 2 a 3 semanitas. Continúa, Katy. Sí, doctor, una vez más agradeciendo su conferencia. Doctor Orlando, no sé si me escucha, voy a subir la información de sus talleres, los talleres que va a Claro, ofrecer. claro, Catherine, por favor. Listo, entonces me retiro. Amigo, Muchísimas gracias. Recomienda el blanqueamiento al 40%. Sí, bueno, sí lo recomiendo, el de 40%, pero cambiando 3 veces de 15 minutos y sin luz. Sí, doctor, desafortunadamente no podemos pues, responder todas las preguntas. No sé si mira, son 80 preguntas las que quedaron. Sí, mientras están pasando lo de mira, y Orlando. también tienes preguntas en Facebook, creo, mi amigo. Ya, ok, vale, listo. Luego, cuando tenga el tiempito las contesto en la brevedad posible. Entonces, muchísimas gracias, Orlando, te felicito de verdad. Y pues bueno, estamos a la expectativa de, esperemos que pase esta pandemia, este problema que está a nivel mundial, nos está molestando a todos, nos está haciendo sufrir a todos muchísimo. Y esperar que con la fe de Dios todo se dé a favor de todos y que podamos compartir más adelante y podernos estrechar la mano y darnos un abrazo. Por mi lado, muchísimas gracias y estamos a tu disposición, Orlando. Listo, mi amigo. Muchísimas gracias por compartir. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Listo. Chao, Catherine. Chao, Orlando. Chao. Bye, doctor. Buenas tardes. Bueno, colegas, agradeciéndoles por estar siempre conectados, recordándoles la segunda ronda de conferencias. Van a ser en este caso 18 conferencias a partir del, si Dios lo permite, del 14 de todas las personas que están en el grupo. El mecanismo de inscripción va a ser directamente en el grupo, o sea que vamos a poner los links del grupo para que ustedes se puedan inscribir, para que no se salgan del grupo, para que inviten a más colegas al grupo Dental Art and Science en Nicaragua. También informarles de los talleres que tenemos, uno para el 5 de junio, que va a ser taller en línea de fotografía con celular para todas aquellas personas que desean implementar el celular como un mecanismo de registro. Tenemos diferentes contenidos, selección del equipo adecuado, cómo utilizar el modo manual en celular, el protocolo fotográfico completo, tips para selección de color utilizando el celular para resinas, para toma de color de cerámica. 7813. Igualmente tenemos otro taller de morfología con resinas en sector posterior. De actividades viene un certificado de participación para que ustedes, si desean, puedan llamar, escribir al WhatsApp para pedir mayor información. Y se vienen nuevos talleres. También falta darles algunos artículos que tenemos recopilando un poco de lo que han sido las conferencias de cada uno de los expositores, para que siempre se mantengan en contacto. Recuerden que el grupo ustedes pueden hacer sus dudas, pueden compartir sus casos y únicamente sería eso. Ok, Catherine. está bien, doctor. Sí, doctor. Sí, les recuerdo
que lo ideal, bueno, es que se unan también al grupo. El link del grupo lo voy a compartir en la caja de chats. Gracias a todos por su participación. Les recuerdo que el día de mañana la conferencia es con el doctor Luis Quintero de México a las 3 de la tarde, hora local, Nicaragua. La conferencia es 15 Random Facts sobre fotografía dental.